Y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bien, vamos a hablar el día de hoy de los trastornos de ansiedad en atención primaria. Objetivos de esta clase. ¿Cuáles son los criterios de remisión? ¿Cuáles son los síntomas principales? Y como yo le digo a todos mis estudiantes, todo cuadro de ansiedad, todo cuadro de depresión, todo cuadro de psicosis es orgánico hasta demostrar lo contrario. ¿Qué significa esto? Que para poder abordar un paciente con sintomatología ansiosa, con sintomatología depresiva, con sintomatología psicótica, tenemos que realizar una correcta historia clínica, un examen físico, un examen neurológico, un examen mental, descartar todas las posibles causas orgánicas que podrían ser causa de esta sintomatología, hacer exámenes de laboratorio, estudios de imágenes cuando se requiera, y después de descartar la parte orgánica, entonces nos quedamos con el diagnóstico de ansiedad de origen primario o de origen psiquiátrico. Cuando la gente piensa en psiquiatría, lo asocia únicamente con psicosis, con esquizofrenia. Y esto es algo que se vende en los medios de comunicación, es algo que se vende en las películas de Hollywood, cómo se asocian, por ejemplo, no sé si tuvieron la oportunidad de ver a Freud en Netflix. ¿Vieron la serie? Sí. ¿Cuál fue qué papel desempeñaba Freud en esa serie? Lo mostraban como un neurólogo, como un psiquiatra, como un psicoanalista, o lo mostraban como alguien que andaba persiguiendo así como misterios y cosas de, que, de poderes extrasensoriales, de la manipulación, del hipnotismo. Creo que esta la segunda parte es como lo estaban mostrando, no como el Freud que conocemos de la historia. Era más una cuestión comercial, más una cuestión de ciencia ficción y de fantasía, más que una cuestión biográfica del personaje. Así tenemos otros psiquiatras como Aníbal Lecter en el Hollywood, que lo asocian a un comportamiento canibalista. Entonces vemos que muchas veces la psiquiatría está asociada a la locura, pero en la vida real son los trastornos de ansiedad los trastornos mentales más prevalentes en la población general. Vemos en la consulta externa diariamente más pacientes con ansiedad, con depresión, que los pacientes psicóticos. Y la situación que vive Honduras y el resto de los países hace que los niveles de ansiedad se incrementen más. Lamentablemente se está desarrollando más cuadros de ansiedad generalizada, más posteriormente, en unos cuantos meses, van a aparecer más cuadros de trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático. No sé si ustedes han escuchado de un colega que es anestesiólogo que se llama Hugo Fiallos. No sé si lo han escuchado, bueno, no sé si es anestesiólogo o emergenciólogo. Sí. Bueno, él recientemente tuvo que ser incapacitado por trastorno de estrés postraumático. Y esto no solamente se presentó en él, sino que en varios colegas, lastimosamente, se está dando este cuadro. Los cuadros de ansiedad, pues, se convierten en una morbilidad significativa, son crónicos y algunos de ellos, pues, se vuelven resistentes al tratamiento. Tenemos el cuadro, por ejemplo, del trastorno obsesivo compulsivo que necesita dosis mucho más altas de antidepresivos para poder disminuir la sintomatología y algunas veces combinaciones, no solo de antidepresivos, sino con antipsicóticos de segunda generación para poder contrarrestar los síntomas, en algunos casos severos de TOC. Igual podría darse el caso con trastorno de estrés postraumático. Podemos reconocer que hay una ansiedad normal,
o fisiológica y una ansiedad patológica. Y esta última es más frecuente en las mujeres, abarcando un 30.5% de los casos en relación a los varones, que lo presentan en un 19.2% de los casos. Esto se podría dar porque generalmente las mujeres están influenciadas con cambios hormonales mucho más evidentes en ellas que en los varones. Las condiciones sociodemográficas o socioculturales de las mujeres se ven en desventaja en relación a los hombres, y esto puede llevar pues a una mayor frecuencia de niveles de ansiedad. Por otro lado, reconocemos que las mujeres son, en cuanto a los géneros, la que más visita los centros de salud, los que más piden ayuda en cuanto a trastornos físicos como emocionales también. Y la prevalencia de los trastornos de ansiedad se va reduciendo con los niveles socioeconómicos altos. ¿Por qué creen que esto se podría dar? ¿Alguien quiere participar? Porque, porque hay menos preocupaciones con relación a relación como qué voy a comer, o con qué voy a alimentar a mis hijos. Lleva mayores distractivos y menos estresores. Correcto. Muy bien. Ahí yo diría que hay necesidades básicas satisfechas, como bien dicen ustedes. Lamentablemente, Honduras está sufriendo dos pandemias. Bueno, más. La pandemia del COVID, la de la corrupción y la de la pobreza, lamentablemente. Hay muchas personas que están perdiendo sus trabajos, que no tienen un ingreso fijo, y esto genera aún más angustia, mayor preocupación en estas personas. Muy bien, jóvenes, gracias por colaborar con la clase. Bien, tenemos diferencias entre la ansiedad normal o fisiológica, el miedo y la ansiedad patológica. Vamos a ver, ¿quién me puede decir a qué le tienen miedo? A la serpiente, yo. A A las los serpientes. payasos. Yo ¿Quién también dice? a las serpientes. Ok, ¿quiénes son los que dicen a las serpientes? Vamos a ver. Yo, Yo Isaías. Isaías y Aide. sí. Ok. ¿Y a los payasos quién? Fernando. ¿Quién? Fernando. Fernando. Ok, muy bien. Ok, muy bien. ¿Qué es lo peor que ha hecho Aide cuando mira una serpiente? Lo peor, Ajá, mi ¿qué es lo? reacción. Ajá. Yo salgo corriendo, ni siquiera la miro. Bueno, pero que tanto sale corriendo, Aide. Tanto que ya no tiene que estar en mi área de visión. Ok, muy bien. A ver, ¿quién más? Me dijo Fernando, cada vez que mira un payaso, ¿qué hace? Me cambio de calle, tomo otro lado o simplemente lo evito lo más que pueda. Ok. Isaías me dijo que también le tenía miedo a las serpientes. ¿Qué es lo peor que has hecho, Isaías? Lo peor es quedarme paralizado y no saber qué hacer. Sí, sí, frente a una de ellas. Ok. ¿Y a qué tamaño de serpiente les tienen miedo? ¿O a qué especie? Yo a todas. ¿Grandes o chiquitas? No importa, o sea, no Yo puedo ni ver igual. las fotos. Ok. ¿Isaías? Sí, yo igual. Sí, el tamaño no. Es igual. Ok, muy bien. Pues vamos a ir viendo a ver si ustedes cumplen criterios para una fobia. Bien. Vamos a definir qué es el miedo. El miedo es una respuesta emocional, fisiológica y conductual normal ante situaciones de peligro. ¿Y qué situaciones de peligro podemos ver y que nos pueden producir miedo? Un asaltante, un perro bravo, una cascabel. En términos generales, todos los seres humanos sentimos miedo. Entonces, esto es general. Es una respuesta diferenciada ante un objeto o situación específica.
Todos nos vamos a sentir, vamos a tener miedo ante un asaltante, ya sea que nos asalte con un cuchillo, con un puñal o con una pistola. Un perro bravo nos va a generar miedo y una cascabel. Bien, creo que ahí no tenemos ningún inconveniente con lo que es el miedo. Pero, ¿cómo vamos a diferenciar la ansiedad normal de la ansiedad patológica? Bueno, la ansiedad normal es una ansiedad difusa, gradual, reactiva y desagradable. Nadie, ninguno de nosotros se quiere sentir ansioso. No nos gusta. Esta ansiedad normal puede provocar síntomas vegetativos menores. Podría ser que en el momentito que veamos una serpiente, que miremos un payaso, empecemos a presentar taquicardia, palpitaciones, sudoración. Son síntomas vegetativos menores. La ansiedad normal es una señal de alerta a una amenaza conocida, externa o no conflictiva. Y esta señal de alarma nos sirve para dos cosas: pelear o huir. A veces, cuando nos van a asaltar de repente, o vemos un ladrón, o vemos a una cuestión, salimos corriendo. O cuando alguien a un desconocido nos va a asaltar, de repente nosotros comenzamos a pelear con ese ladrón, sin saber. La ansiedad normal es adaptativa y mejora el rendimiento y no provoca disfuncionalidad. ¿Quién en algún momento que no les quedó oportunidad de completar el contenido de una clase en semanas o días anteriores y por la misma ansiedad que les provoca quedarse en el examen, se desvelan toda la noche y no les pega sueño? O unos 15 o unos 20 minutos antes de presentar el examen le dicen al compañero: resumime, dame los puntos más importantes de qué tal tema, y la misma ansiedad, el mismo estrés hacen que al menos ese poquito de información que le brindó el compañero esté presente y a la hora del examen pues lo puedan recordar, lo puedan evocar. Esa es la ansiedad normal. ¿Les ha pasado la ansiedad normal? ¿Han vivido ansiedad normal? Sí. Todos Sí. hemos vivido ansiedad normal. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la ansiedad patológica? Pues aquí lamentablemente la ansiedad patológica bloquea una respuesta adecuada a la vida diaria. Como bien mencionan ahí, nos paraliza, nos detiene. Las manifestaciones vegetativas asociadas a este cuadro de ansiedad patológica son desproporcionadas al desencadenante. El sábado o el viernes vimos un payaso o vimos una serpiente y hoy lunes seguimos con ansiedad, seguimos preocupados, no salimos de nuestra casa, no pasamos por esa calle. Entonces estamos ante un cuadro de ansiedad patológica. La ansiedad patológica es desadaptativa y nos provoca disfuncionalidad. Nos quita autonomía, nos quita independencia. La ansiedad patológica empeora el rendimiento y es grave. La ansiedad patológica podría hacernos, a pesar de que hemos estudiado una clase o hemos estudiado un tema, no contestemos y nos quedemos con la mente en blanco en un examen, o que cuando estemos pasando visita y nos pregunta el jefe de la sala o el residente, nos quedamos mudos. Empeora el rendimiento y es grave. Hay un mayor componente somático, más molestias físicas como dolor de cabeza, como náuseas, como diarrea, como un mayor temblor. Y esta ansiedad patológica demanda atención. En base a lo que hemos hablado el día de hoy, hasta este momento, ¿han vivido ustedes ansiedad patológica? Isaías, Aide, Fernando. No, creo que no. Ok. Hasta ahora, ¿no? Ok.
Excelente. ¿Aide? No, con esa no, de la serpiente. Ok, muy bien. Vamos bien hasta ahí. ¿Qué tanto puede impactar la ansiedad? Pues bueno, la ansiedad tiene dos componentes. Nos damos cuenta. Somos conscientes de las sensaciones fisiológicas. Por un lado, taquicardia, palpitación, sudoración, dolor de cabeza. Y por el otro lado, nos damos cuenta de sentirnos nerviosos y de sentirnos asustados. Eso es evidente. Es egodistónico. Si definimos egodistonía, ego es el yo. Distonía en contra de. La ansiedad es ego distónica porque la sintomatología va en contra del yo, de lo que yo creo que de cómo me debo de sentir. El cuadro maníaco, que es el cuadro de euforia, de acelere, el paciente se llena de energía, se siente muy bien, muy contento, es egosintónico. Quiere decir que está de acuerdo al yo. El paciente maníaco no se da cuenta de que está enfermo, se siente súper bien. La sintomatología es egosintónica porque él cree que así se debería de sentir. La ansiedad afecta el pensamiento, afecta la concentración, afecta la memoria, la percepción y el aprendizaje. Si yo le tengo miedo a una clase o le tengo miedo a un docente, voy a desarrollar ansiedad patológica. Y eso va a interferir con mi aprendizaje. Y voy a pensar y voy a percibir las cosas en base a esa ansiedad. Va a alterar mi concentración y va a alterar mi memoria. Al contrario del ejemplo que puse yo cuando mi amigo me explicó tal tema, yo me lo aprendí, pero si yo le tengo tanto miedo a esa clase, por más que estudie, por más que repase, por más que me cuenten, me voy a quedar con la mente en blanco. La ansiedad produce confusión y distorsiones de la percepción, del tiempo, del espacio y del significado de los acontecimientos. Hay personas que tienen miedo de quedarse encerrados en un ascensor. Y cuando esto ocurre, pueden percibir que las dimensiones de ese ascensor se van haciendo cada vez más pequeñas. Van teniendo la sensopercepción de que no pueden respirar. Y el minuto o los 2 minutos que estuvieron encerrados dentro de ese ascensor hasta que alguien los rescató y los sacó, se pueden percibir como una eternidad bajo la influencia de la ansiedad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Hay una atención selectiva. El ansioso solo se va a fijar en lo que la ansiedad le permite ver. Y eso sucede. Atención selectiva podría ser, en términos generales, yo paso por una calle donde hay múltiples tiendas. Y paso. Pero un día me levanto con ganas de comprarme una camisa negra. Voy pasando por esa misma calle y de repente me detengo y veo la camisa negra. Entro a la tienda y me la compro. Pienso, la acaban de poner. No, esta es de la colección pasada, lleva como 2 meses en esa vitrina. Pero nunca la había visto por esa atención selectiva. Entonces, si yo le tengo miedo a las serpientes o le tengo miedo a los payasos, entonces probablemente voy a ver payasos donde sea.
¿Cuáles son los síntomas del síndrome de ansiedad? Tenemos sensaciones somáticas y síntomas psíquicos, afectivos y conductuales. Las sensaciones somáticas del cuadro de ansiedad: tensión muscular, mareos, sensación de cabeza vacía, sudoración, alteración de la presión arterial, palpitaciones, midrasis, taquicardia, diarrea, molestias gastrointestinales e insomnio. Esas son las sensaciones somáticas del cuadro de ansiedad. Dentro de los síntomas psíquicos, afectivos y conductuales que podemos encontrar está la intranquilidad, la inquietud, el nerviosismo, la preocupación excesiva y desproporcionada, los miedos irracionales e ideas catastróficas, el deseo de huir, el miedo a perder el control, a morir o volverse loco, y la desrealización y la despersonalización. Esos son los síntomas del síndrome de ansiedad. Y vamos a hacer diferenciaciones de acuerdo a las diferentes patologías, que es lo que predomina más, que vamos a verlos en las siguientes clases. Esos son los síntomas del cuadro ansioso. Bien. Dentro de los factores etiológicos de la ansiedad, vamos a mencionar, pero antes de mencionar los factores etiológicos de la ansiedad, ¿quién me puede decir cómo se transmite el dengue? A través de un vector. Exactamente. Ahí podría ser como mucho más fácil poderlo controlar. Pero en cambio, las enfermedades mentales no tienen vector. La etiología de los trastornos mentales y específicamente los trastornos de ansiedad es multifactorial. Debe haber un componente biológico o el aspecto genético, que se hereda la vulnerabilidad, no se hereda la enfermedad, se hereda la vulnerabilidad. 2, un componente psicológico que está dado prácticamente por la línea de vida de cada paciente. Y 3, el factor ambiental. Y se podría decir que se necesitan al menos 2 o 3 de estos componentes para que la enfermedad se desarrolle. Bien. Enfrentar acontecimientos traumáticos fuera del rango de la experiencia humana normal pueden generar cuadros de ansiedad. Y esto es bien particular, porque para lo que para mí, José Luis Cruz, puede ser traumático, para Aide no lo puede ser. Para José no lo puede ser. Para Leslie no lo va a ser, o al contrario, lo que para ustedes puede ser traumático, para mí no lo puede ser. Entonces cada uno va enfrentando los acontecimientos de acuerdo a la propia experiencia humana. Pero hay casos particulares que se vuelven como traumáticos para todos. Puede ser traumático un terremoto, un maremoto, un tsunami, una catástrofe mundial. Para todos va a ser traumático. Para unos traumático puede ser que le rompan el corazón, que terminen una relación. Para otro puede estar tan acostumbrado a eso que no le ve mayor complicación. Y esto que tengo en negrita para mí también es bien importante, jóvenes. Ante una misma situación potencialmente ansiosa, cada individuo va a reaccionar de manera diferente. 3 personas van a ser asaltadas al mismo tiempo. Pero cada quien va a percibir este evento de diferente manera. Uno puede hacer que cuente la historia de cómo lo asaltaron muerto de risa. El otro puede hacer que cuente la historia en llanto. Y estos, como pueda que lo desarrollen un trastorno de ansiedad, pueda que no. Y el otro tal vez no quiere ni hablar de lo sucedido porque fue tan doloroso y tan traumático que mejor no lo habla. Y empieza a tener conductas como evitar pasar por ese lugar donde lo asaltaron, caminar solo, o evita hablar del tema, podría ser.
y los 3 podrían o no desarrollar una enfermedad ansiosa. Bien, ¿cuáles son los factores etiológicos de la ansiedad entonces? Vamos a hablarlo desde el punto de vista de la ciencia psicológica, si tenemos 3 escuelas. Vamos a hablar de la escuela psicoanalítica. ¿Qué es lo que produce, según el psicoanálisis, la ansiedad? Pues ellos mencionan, los que están bajo esta escuela, refieren que la ansiedad produce la represión. Esto quiere decir que cuando se enfrenta a un evento de una magnitud tal que se considere traumático, va a generar mucha ansiedad. Y la mente del paciente va a hacer, por esa misma ansiedad que vive, que se reprima toda información relacionada con ese asalto. ¿Para qué? Para que no vuelva a haber ansiedad o que no sea una ansiedad permanente, como en el trastorno de estrés postraumático. El conductismo, y esta es una teoría que quiero que ustedes recuerden porque la vamos a estar mencionando en varios de los temas de los siguientes días, de las siguientes clases, porque habla de una respuesta condicionada y de una tríada. ¿Y qué compone esta tríada? Pensamiento o cognición, la emoción y la conducta. Todo ansiedad comienza en la mente de las personas, con un pensamiento, con una cognición. Y ese pensamiento va a provocar una emoción que va a ser desagradable en relación a la ansiedad y la depresión y va a llevar a un comportamiento, a un cambio de conducta. Por último, la escuela existencialista va a hablar de que la ansiedad se debe a una sensación de vacío. Esto es lo que provoca la ansiedad. Las ciencias biológicas, por otro lado, hablan de una activación del sistema nervioso autónomo con un aumento del tono simpático y toda la taquicardia, la palpitación, la sudoración que vemos. Neurotransmisores involucrados en estos factores etiológicos de la ansiedad. Tenemos la noradrenalina, la serotonina y el GABA. Y es probablemente los medicamentos que actúan sobre estos neurotransmisores los más efectivos para controlar la sintomatología. El eje hipotálamo hipófisis suprarrenal va a tener también su influencia en la etiología de los cuadros de ansiedad. Ahí va a haber liberación de cortisol, que va a provocar manifestaciones agudas y manifestaciones a largo plazo. Y los estudios genéticos hablan de una vulnerabilidad. Se hereda la vulnerabilidad, no se hereda la enfermedad. Hay mayor riesgo de desarrollar ansiedad generalizada si dentro de mi familia hay antecedentes de este trastorno mental. Hay mayor riesgo de desarrollar fobia social si mi familia tiene antecedentes de este trastorno mental. Nos vamos a salir ahorita porque ya solo falta menos de un minuto y vamos a continuar con la segunda parte de este tema, jóvenes. Ya les mando la invitación.